¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Qué hice para marcar la diferencia en mi cuerpo? Y comencé a estudiar. Fui a la universidad local, la Universidad de Washington, y fui a la biblioteca y comencé a buscar respuestas a las preguntas que estaba haciendo en todos los textos médicos. Quería saber, ¿cómo es posible que un hueso se regenere a sí mismo? Sé que el cuerpo puede curar y sé que el poder que hizo el cuerpo cura el cuerpo. Y supe que había contactado con esta inteligencia, pero ¿cómo pasó? ¿Cuál era la ciencia detrás de esto? No podía encontrar soluciones en ninguna referencia médica, que eran referencias médicas y científicas convencionales. Tuve que empezar a buscar por fuera de la convención y comencé a estudiar este concepto llamado neuroplasticidad, que dice que no estamos programados para ser de una cierta manera toda la vida, que el cerebro se adapta y cambia y que podemos reconfigurarlo. Empecé a estudiar esa investigación y epigenética, que no estamos condenados por nuestros genes, que somos maravillas adaptables y que cambian, y que literalmente podemos señalizar nuevos genes y cambiar nuestra expresión del potencial genético. Empecé a pensar en cómo la mente influía en el cuerpo. Tuve que estudiar psiconeuroinmunología, neuroquímica y neurohormonas. Y así llegué a la física cuántica y cómo la mente subjetiva tiene un efecto en el mundo objetivo. Y empecé este viaje de comprensión de mi propia transformación personal. Y creo que después de tener una iniciación como esta, y esta fue mi iniciación, mi llamada de alerta, de hecho no estaría aquí sentado si esto no me hubiese pasado. Creo que cuando en tu vida tienes momentos como este y trasciendes tus afecciones y das un paso adelante, creo que nunca más vuelves a la normalidad. No creo que puedas ser la misma persona otra vez. Y en muchos sentidos yo fui un joven que cambió. Entonces, cambié mi viaje buscando respuestas e hice todo lo posible para combinar tanto el entendimiento espiritual de lo que me pasó con la ciencia. Después de un tiempo, empecé a estudiar remisiones espontáneas. Quería entender si otras personas con enfermedades similares, tratándolas de forma convencional o no, si estaban estables o empeoraban y de golpe mejoraron. Quería saber la causa que provocaba este efecto. Entonces, entrevisté a cientos y cientos de personas que tuvieron algún tipo de remisión espontánea. Con el tiempo me di cuenta de que esos cambios no eran tan espontáneos después de todo, que había un efecto. Y después de entrevistar a muchas personas, descubrí que había 4 cosas en común de las que quiero hablarte brevemente, que eran comunes para todos, que tenían algún efecto en el cuerpo físico. Número 1. Todos creían que había una inteligencia con ellos. Eso que les dio vida, la misma inteligencia de la que hablé recién. Y su función es balancear, restaurar, reparar y regenerar. Es mantener el cuerpo en equilibrio. Y todas esas funciones biológicas que tú y yo damos por sentado, las controla el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso autónomo. Entonces, todos creían que había un tipo de inteligencia que les daba vida, y todos creían de alguna forma, como sea que quieras llamar a esa inteligencia, tenían que hacerse el tiempo de hacer contacto con ella y darle un diseño específico tal como había hecho yo, y entregar la creación a esa mente automática que sana por nosotros. Lo segundo en común es que en algún punto todos tomaron responsabilidad por su salud. Decían cuál era mi estado mental y corporal y de qué forma pudo contribuir con mi enfermedad, ya sea cáncer, esclerosis múltiple, tiroides. ¿Qué estuve haciendo los últimos 10 o 20 años que haya podido impactar en mi salud? ¿Qué pensamientos tuve? ¿Qué hábitos o acciones inconscientes tuve? ¿Cómo hablé? Y observaron las emociones que habían tenido, que tal vez habían manejado mal, y tomaron conciencia de esos estados inconscientes de la mente y el cuerpo. Este fue un factor importante en el proceso de romper el hábito de ser ellos mismos. En otras palabras, empezaron a darse cuenta que sus pensamientos, sentimientos y conductas inconscientes tuvieron un efecto en sus cuerpos y reflexionaron: si estaba pensando, actuando y sintiendo de esta forma, si cambio mis pensamientos, si cambio cómo hablo y actúo, si renuncio a emociones que me mantienen conectado con el pasado y empiezo a sentirme diferente, eso podría afectar a mi cuerpo. Y comenzaron su propio viaje personal de cambiar de un estado a otro. Esto me pareció muy importante porque cuando lo estudiaba me di cuenta que la mente tiene un efecto dramático en el cuerpo. Volví a la escuela y empecé a estudiar neurociencia en detalle
Y comencé a descubrir que existe una correlación muy fuerte entre cómo pensamos, porque cada pensamiento produce una sustancia química, y esa sustancia química le indica a nuestro cuerpo que se sienta de cierta manera. Cuando tenemos un pensamiento infeliz, nos sentimos infelices. Cuando nos sentimos infelices, el cerebro siempre monitorea lo que hace el cuerpo, y empezamos a tener pensamientos infelices que igualan cómo nos sentimos. Y la gente queda atrapada en estos círculos de pensamiento y sentimiento. La repetición de este ciclo en el tiempo es lo que crea el estado de ser de una persona. Ahora solo se necesita un pensamiento, un estímulo, una respuesta, un recuerdo y una emoción para iniciar el proceso de condicionamiento. Entonces, fue un momento importante para la gente. Cuando estaban comenzando a romper ese ciclo, estaban dispuestos a pasar por la incomodidad que surgía y a pensar que había una nueva forma de ser. El tercero que tenían en común es que empezaron a pensar en quiénes querían ser. Este fue un momento muy importante porque ahí comenzó mi viaje. Cerraban los ojos y todos los días hacían lo posible para contactar con esa inteligencia, tomaban la conciencia de sus pensamientos inconscientes, observando comportamientos del pasado y observando las emociones que tenían y querían estar tan conscientes de esos estados mentales y físicos para no poder usar la conciencia durante el día. Y empezaron a pensar, si tuviera una oportunidad de vivir, si tuviese otra oportunidad en la vida, si pudiese empezar de nuevo, ¿quién sería? Esta es una pregunta importante porque empezaron a observar a qué pensamientos querían darle atención, comenzaron a revisar cómo querían actuar. Y cuando estaban ensayando quiénes querían ser en su nueva vida, cuando abrían los ojos, estaban tan concentrados y presentes que el cerebro no entendía la diferencia entre la experiencia real que estaba creando la emoción o la experiencia real que estaba creando el evento y lo que estaban imaginando en su mente. Y comenzaron a través del ensayo mental a instalar nuevo hardware neurológico que finalmente se convirtió en la plataforma de su identidad. Y esto me dio pie para empezar a estudiar este concepto llamado ensayo mental con más detalle. No esperaban a estar sanos para sentir alegría, gratitud o plenitud. Entendieron que tenían que sentir plenitud, gratitud y alegría para que la sanación comience. Y así pasaron por este proceso de reinventar un nuevo yo. Y cuando lo hicieron correctamente, empezaron a sentir cambios en el cuerpo, empezaron a notar que se sentían mejor cada día. Y repetirlo todos los días hizo que se sintieran mejor cada día y en última instancia mejoraron. La última cosa en común es que cuando estaban en este proceso interior tuvieron momentos largos en los que perdieron la noción espacio-temporal. En otras palabras, cuando terminaron ese viaje interior pensaron que habían pasado 20 minutos y en realidad había pasado 1 hora y 20 minutos. Y la percepción del tiempo cambió. Cuando tú y yo nos enfocamos, vamos para adentro y hacemos esto correctamente. Encendemos el lóbulo frontal, que es el logro máximo del ser humano. Es el centro creativo del cerebro. El lóbulo frontal actúa como un control de volumen cuando prestamos atención a lo que hacemos y estamos presentes. El lóbulo frontal no quiere distracciones o molestias externas. Entonces baja el volumen de los circuitos del cerebro que nos hacen procesar el espacio y el tiempo. Eso nos da la capacidad de estar tan presentes que tiempo y espacio desaparecen.